Muy buenas, estimados y estimadas, sean bienvenidos una vez más a una nueva velada de repaso. Mi nombre es Santiago y acá estamos en la cuarta parte, si no mal recuerdo, de Repasando para DIP, repasando para Derecho Internacional Público. Nos habíamos quedado con temas bastante interesantes y tenemos otros más interesantes por ver. Antes que nada, te dejo un mensajito a continuación muy importante en pantalla. Y ahora sí, como siempre, clarita la cuenta, vamos a hacer un breve repaso de los temas que ya hemos dado, al menos por encima. Habíamos visto un poquito de adopción del texto, es decir, de todas las partes que implica estar en un tratado. Desde los elementos más básicos que son requeridos, como a su vez la clasificación de dichos tratados, etcétera, etcétera. Pero poco a poco fuimos viendo los pasos, la formación de dicho tratado. Vimos que en primer lugar nos encontramos con la negociación, que es donde todos los estados concuerdan para armar o para arribar dicho acuerdo. Hablamos también de la adopción del texto, de la autentificación, del consentimiento para obligarse a ese tratado particular y posteriormente la entrada en vigor, también de etapas eventuales como lo son el registro y la publicación. Visualizamos un poquito el tema del depósito del tratado, la reserva también de los tratados, nos introdujimos por ahí, hablamos de un concepto, de una interpretación de los tratados según el artículo 31 de la Convención. Y ahora vamos a lo que nos compete el día de hoy, los efectos de los tratados y terceros estados. Te estarás preguntando dónde se regula este tema en sí, el efecto de los tratados y los terceros. Bueno, en el artículo 34 y siguientes de la Convención. De acuerdo con el artículo 26, que consagra la pacta sunt servanda, todo tratado obliga a las partes y éstas deberán cumplirlo de buena fe. Es decir, acá estamos viendo algo que visualizamos en cuanto a la interpretación de los tratados, de los principios que son fundamentales en sí a la hora de querernos introducir o a la hora de querer aplicarlo en cuanto a la normativa, internacional. Ahora, el artículo 34 consagra el principio general que establece que un tratado no crea derechos y obligaciones a un tercer estado si éste no lo consiste. Frente a este principio podemos decir que debemos hacer unas aclaraciones o distinciones. En primer lugar, los tratados que prevén obligaciones a terceros. El artículo 35 allí establece que el tercer estado al que se le impone una obligación deberá aceptarla expresamente y por escrito. Esto es un requisito fundamental porque no hay imposición de obligarse entre los soberanos. ¿Qué queremos decir con esto? Si yo pacto con vos, un tercero va a recibir los efectos. Bueno, este tercero tiene que aceptarlo de forma expresa, de forma que el ordenamiento internacional lo tenga presente, lo debe hacer por escrito y bueno, es un requisito fundamental. Ahora, cuando el Estado da su consentimiento, básicamente de allí surge un segundo acuerdo colateral entre las partes del tratado por un lado y el tercer estado por el otro. Es decir, vos y yo tenemos un acuerdo, los efectos pueden repercutir en un tercero. Bueno, este tercero, en primer lugar, como dijimos antes, debe aceptar expresamente por escrito la obligación que se le va a imponer. 2. Tratados que prevén derechos terceros. Esto se visualiza en el artículo 36. Los tratados que prevén derechos a otros, a los terceros. Exige consentimiento del Estado beneficiario. En general se presume el consentimiento cuando éste no expresa lo contrario. El acto de apropiarse de los derechos por parte del Estado beneficiario deriva del tratado principal y no del acuerdo bilateral. Actualmente existen numerosos tratados que contienen estipulaciones a favor de un tercer Estado. Ejemplo, el artículo 35 de la
de la Carta de Naciones Unidas, que establece que un Estado no miembro podrá llevar sus inquietudes al Consejo de Seguridad o a la Asamblea General. Es decir, no es necesario que lo integre. Estamos hablando en un Estado de un sujeto que sería un tercer sujeto en cuanto a aquellos que se obligan dentro de la Carta misma. Es decir, este tercero de igual manera puede llevar sus inquietudes al Consejo de Seguridad. Por lo tanto, de igual manera, valga la redundancia, también está recibiendo, está asumiendo este beneficio. ¿Y cómo lo hace? Como dijimos, puede hacerlo de una forma derivada, que esta sería no expresar lo contrario. Pasemos al siguiente subtítulo, el cual dice: modificaciones y revocación de obligaciones y derechos. Artículo 37. Cuando se otorgó una obligación para modificarla o revocarla, se necesita el consentimiento de todos los estados, salvo que se hubiere dispuesto lo contrario. Cuando se otorgan derechos, no es necesario el consentimiento del tercero para su revocación o modificación, salvo que conste que hubo intención de que el derecho no fuera modificado o revocado. La intención surge del tratado principal, cláusula de la nación más favorecida. Esta es la estipulación que se encuentra contenida en un tratado donde las partes se confieren unilateralmente o mutuamente los beneficios de la participación, de las ventajas que han acordado o pueden acordar en un futuro ante un tercer estado sin necesidad de un acuerdo posterior, sin que sea necesaria una convención entre ellas. ¿Qué queremos decir acá? Bueno, que existen dos sujetos, A y B, y entre ellos se pactan una cláusula. Esta cláusula es la cláusula de la nación más favorecida. ¿Qué sucede con A y con B? Supongamos que a lo mejor, espero me permitan la analogía, A y B hacen o realizan un tratado por intercambio de caramelos. A y B, A le va a dar a B 50 caramelos por el valor de 20 pesos en un lapso de 10 años. Podemos ponerlo sin el lapso. Más tarde llega un sujeto, el sujeto C, y A pacta con C por exactamente el mismo objeto, es decir, por caramelos, en vez de 20 pesos a 15 pesos. ¿Qué va a suceder? Que la cláusula de la nación más favorecida va a hacer efecto. Es decir, ahora las relaciones en cuanto a los caramelos entre A y B van a ser exactamente igual que las de A y C. Es decir, en vez de A y B a 20 pesos, este monto se va a reducir a 15 pesos como lo es en el caso de A y C. Por eso es una cláusula que beneficia a una nación. Cláusula de la nación más favorecida. Esta cláusula es muy relevante porque ha servido para ensanchar las relaciones comerciales internacionales y a su vez para marcar un desarrollo en el derecho positivo internacional. La cláusula se aplica sobre todo en materia aduanera y comercial. Generalmente, este tipo de tratados contienen, como les comentaba antes, un contenido económico, aduanero, etc. Ahora pasemos a otro titular que es cuanto menos relevante. Hablemos de las causas de nulidad de los tratados. En primer lugar, está la falta de capacidad. El principio general es que todos los estados tienen capacidad para celebrar tratados y así lo regula el artículo 6. Cuando alegamos la falta de capacidad, debemos tener presente si el representante del Estado, al manifestar su consentimiento, violó en forma manifiesta su derecho interno, actuando fuera del marco de su competencia. Es decir, si el que vino a hablar, aceptar o lo que fuere, no cumple con la capacidad suficiente o con la capacidad concretamente. ¿Por qué? Porque está violando el derecho interno. Por lo tanto, lo que está haciendo acá, y bueno, sería nulo, de carácter nulo, por falta de capacidad. En segundo lugar, tenemos a los vicios del consentimiento.
Como el primero de estos vicios tenemos al error, regulado en el artículo 48. El Estado podrá alegar error como vicio del consentimiento si el error se refiere a un hecho o a una situación cuya existencia, al momento de dar el consentimiento, constituye la base esencial del mismo. No podrá alegar esta causal si se constituyó con su conducta al error o si las circunstancias fueran notorias y pudo haber advertido de alguna manera el error. Un error en cuanto a la redacción del texto de un tratado no da lugar a alegar esta causal. Después, como otro tipo de vicios del consentimiento, tenemos al dolo, el cual se encuentra regulado en el artículo 49. Este establece que el Estado podrá alegar cuando fue inducido a celebrar el tratado por la conducta fraudulenta de otro Estado negociador. También tenemos a la corrupción del representante del Estado, visualizada en el artículo 50. Y bueno, este mismo establece que se podrá alegar cuando se desprende que el consentimiento fue obtenido mediante la conducta fraudulenta corrupta de su representante. La doctrina entiende que este no es un vicio autónomo del consentimiento, sino que es una forma de dolo. Es decir, hubo una intención por parte del sujeto, en este caso hablamos del sujeto, el representante. Concretamente, no hablamos a lo mejor del Estado, a lo mejor el Estado, el sujeto Estado no quiso hacerlo, o a lo mejor lo hizo pero con una malversación de los hechos, con una maquinación, todo lo que conlleva el dolo. Después tenemos a la coacción sobre el representante de Estado, la podemos ver en el artículo 51, donde se establece que el Estado podrá alegar esa causal cuando el consentimiento fue obtenido mediante una coacción sobre su representante. El consentimiento carece de efecto jurídico salvo que el Estado lo subsane. Es decir, ¿qué va a suceder? Bueno, a lo mejor el representante se ve amenazada a su familia y toma una decisión en una determinada reunión, en una determinada negociación que a lo mejor no era la que realmente se quería tomar. ¿Por qué? Bueno, por esta coacción que se tenía sobre el mismo. Después tenemos a la coacción sobre un Estado con amenaza de uso de fuerza en el artículo 52. Concretamente, en este caso hablamos de nulidad en todo el tratado, porque el consentimiento fue obtenido a través de la amenaza o uso de la fuerza. Esta actitud es contraria a la norma jus cogens fundamental, que es la prescripción por el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, normas que se encuentra consagrada en la Carta de las Naciones Unidas. Es decir, no cabe lugar para explicar, pero básicamente si un Estado amenaza a otro a que realice o se una a un determinado tratado, al fin y al cabo, si lo hace mediante amenaza, el tratado concretamente va a ser nulo, porque nunca tuvo el afán de querer hacerlo y meramente lo hizo bajo la amenaza del uso de la fuerza del otro Estado. Y en tercer lugar tenemos a la legalidad del objeto, es decir, ya no salimos del vicio de consentimiento. Ahora en tercer lugar tenemos a la legalidad del objeto. Hago un repasito para atrás, hablamos de la falta de capacidad del vicio de consentimiento, ahora de la legalidad del objeto. Ahora sí, el objeto sobre el que recae el tratado debe ser posible y lícito. En la práctica no se ha presentado caso alguno de que haya un tratado nulo por ilicitud del objeto. Pero la Convención, en su artículo 53, contiene una prevención respecto a aquellos tratados que estén en oposición con una norma imperativa de derecho internacional. Generalmente estamos hablando de las normas de jus cogens, declarando la nulidad cuando en el momento de su celebración esté en oposición a una norma jus cogens. Es decir, no puede existir un tratado que al momento de concebirse esté en contra de una norma jus cogens. Esto genera la nulidad. El artículo 64 de la misma convención prevé el caso del surgimiento de una norma jus cogens, haciendo al tratado previo que esté contra tal disposición nulo. ¿Qué queremos decir? Si surge una norma jus cogens
después de un tratado, o sea, espacio-temporalmente tenemos al tratado antes y después a la norma jus cogens, ¿qué va a pasar? Bueno, el tratado va a ser nulo. Debe tenerse presente que en todos los casos en que quisiera hacerse valer la nulidad de un tratado, debe resolver al respecto un tribunal internacional. Siempre que no se haya podido llegar a una solución con el otro contratante, los tratados que están en oposición a una norma imperativa del derecho internacional público general, o sea, las normas jus cogens, son nulos absolutamente. Así que estos tratados concretamente van a ser absolutamente nulos. Recuerden, jus cogens, norma jus cogens, es sinónimo, o al revés sería, es sinónimo de norma hiperimperativa, ¿ok? Que normalmente nos cambian los nombres para confundir. Muy bien, estimados y estimadas, así de cortito lo hacemos hoy. Quedan unos temas más, pero mañana ya es el día, al menos para mí, no sé para ti. Mañana ya hay parcial de esto y bueno, habrá que ir a hacer una leída nocturna tranquilita y bueno, ya se ha notado un poquito por el bajo volumen de la voz. Así que nada, que descansen, al menos para mí, que tengan buena noche, que estudien y bueno, nos estamos viendo en la próxima. Chao, chao.